Bueno, muy bien, entonces continuemos con nuestro curso. Vamos a hablar de algunas de las propiedades del texto que nosotros debemos tener en cuenta si nuestra intención es mejorar un poco en nuestra redacción. Entonces, como lo pudieron haber leído anteriormente, vamos a hablar de las siguientes propiedades. En primer lugar, vamos a hablar de la adecuación. ¿Cómo se entiende la adecuación? Digamos que es esa selección de enunciados que nosotros hacemos teniendo en cuenta mmm, el destinatario, la situación, el medio, eh, el registro si es formal, si es coloquial o si es estándar. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del destinatario, por ejemplo? Porque digamos que no es lo mismo hablar de un tema, por ejemplo, como la política, con un estudiante de grado décimo a hablar con propiamente ya un profesor de sociales que tenga algunos años ya de experiencia. ¿Mm? Es muy diferente. Entonces, en ese sentido, considerando el distinitario, debemos considerar también cuáles son las palabras más apropiadas para tratar el tema, que en este caso pues estoy señalando que es política. ¿Sí? La situación también es importante considerarla. ¿Por qué es importante considerar la situación? La situación se considera importante porque de la interacción que se haga con nuestro interlocutor podemos determinar si la situación es formal o si es informal, si es un acto espontáneo, ¿sí? O si fue más bien predeterminado. ¿Mm? Esa misma situación da también lugar a considerar pues cuál va a ser el medio por el cual nosotros nos vamos a expresar. Digamos que si yo estoy haciendo uso de un dispositivo electrónico como mi celular, ¿sí? Y tengo que comunicarme con mi jefe, entonces a pesar de que tenga la opción de poderle enviar un mensaje de texto, lo adecuado, ¿sí? La adecuación que yo debo hacer en ese caso consistirá en hacer directamente una llamada. Y obviamente que si estoy señalando que debo hablar con mi jefe, ¿sí? El destinatario, entonces tendré que escoger muy bien mi discurso, mi texto para poderme comunicar con él. Considerando que estoy hablando con mi jefe, entonces la situación es una situación formal. ¿Sí? Bueno, muy bien. Continuemos. Entonces, dentro de esas propiedades también que debemos tener en cuenta, que muchas veces cuando nos expresamos, ¿sí? Porque el texto, digamos que es una producción tanto oral como escrita, debemos hacer corrección, es decir, que nos debemos ceñir por un conjunto de reglas que están inmersas en la lengua. Si me voy a dirigir a un interlocutor femenino, entonces debo hacer esa consideración para que esos nombres que yo utilice con respecto a mi interlocutor femenino correspondan en el género, por ejemplo. Asimismo, vamos a considerar que debemos lograr una cohesión. ¿Mm? Esta es una propiedad muy importante para que exista coherencia. Digamos que la cohesión en qué consiste. La cohesión consiste en una relación gramatical, léxica y semántica, pero más allá de eso, la cohesión determina de qué manera yo utilizo unos elementos, como lo son, vamos a ver aquí, los marcadores discursivos, ¿sí? Para que yo pueda ir integrando unas ideas de manera lógica. Entonces, dentro de esos marcadores discursivos nosotros podemos señalar, ¿sí? Pues que le dan estructura a la información, que conectan enunciados, ¿sí? Y que finalmente eh, sirven para reformular la información también. Entonces, dentro de esos marcadores discursivos nosotros podemos tener marcadores de ampliación,
de causa-efecto, de objeción, de contraste, y también en cierta forma podemos señalar que el uso de los signos de puntuación representa un marcador discursivo, porque nos ayuda a hacer la distribución de las ideas. Por último, consideremos la propiedad esencial o fundamental que se busca en el momento de elaborar textos, que es la coherencia. ¿Sí? La coherencia entendida como esa propiedad, ¿sí?, que permite que las ideas se organicen de una forma lógica. Esa propiedad que nos permite que haya una relación temática, que no haya contradicción y que haya pertinencia. ¿Mm? Esa coherencia que nos orienta precisamente a que partamos desde un punto inicial, demos desarrollo a una serie de ideas que tenemos pensadas con respecto a un tema para que lleguemos pues a un punto final. Se plantea de esta manera porque la coherencia adquiere un sentido particular dependiendo de la clase de texto que estemos haciendo. No es lo mismo hablar de la coherencia aplicada a un texto argumentativo que hablar de coherencia aplicada a textos narrativos. ¿Sí? Entonces, un breve repaso de lo que son las propiedades textuales. Continuamos con nuestro curso. Muchas gracias.